Bueno, en primer lugar, el tema, o sea, el título de la charla, la enseñanza de ondas gravitacionales en la escuela secundaria, por qué, qué y un posible cómo, forma parte de la línea de trabajo de investigación en Scientec que intento llevar adelante, que es más amplia y tiene que ver con la enseñanza de la física contemporánea en la escuela secundaria. Y el nombre en particular de esa línea es Aportes desde y para la naturaleza de las ciencias. Con ese título, bueno, ya podrán inferir quienes no conocen del tema que parte de los marcos teóricos que se toman son de naturaleza de las ciencias, pero por otro lado se pretende aportar un granito de arena a ese área que ya se ha conformado desde hace algunas décadas dentro de la didáctica de las ciencias. Con lo cual, el tema de esa línea es bastante más amplio. Dentro de ese tema se encuentra la enseñanza de la teoría especial y general de la relatividad, y como un tópico de los más relevantes dentro de la teoría general de la relatividad, las ondas gravitacionales, por bueno, la prensa bien merecida, creo, que, que ha adquirido en los últimos años, y con la detección por primera vez de las ondas gravitacionales, y como consecuencia, eh, año y pico después, la obtención del Premio Nobel de Física. Cuando digo aquí en el título el por qué, bueno, yo lo voy a justificar obviamente desde mi perspectiva, basada en distintas documentaciones. El qué en realidad es más discutible todavía, más que discutible es todo aquel que quiera abordar esta temática en el aula, ese qué sería deseable que pudiera modificarlo desde sus perspectivas y sus propios marcos teóricos. Y lo de un posible cómo, porque bueno, como toda propuesta, que es lo que en definitiva quiero compartir con ustedes, después de tratar de dar respuesta a las preguntas anteriores, es una secuencia de enseñanza-aprendizaje. Si lo vemos desde una perspectiva, un marco teórico, sería desde las Teaching Learning Sequences en inglés, o lo que dije antes, secuencias de enseñanza-aprendizaje. Pero hay tantas como ganas de poder abordar una desde una determinada perspectiva teórica. Yo lo he hecho desde esa perspectiva, acompañada con otros colegas, y los marcos teóricos los hemos ido ajustando, y creo que con el transcurrir del tiempo y de compartirlas con otros grupos de investigación, también se van a ir ajustando esos marcos teóricos. Bueno, aquí debajo, arriba está esta foto tan bonita que ahora está en la página oficial de APFA, y debajo están los logos de mis lugares de pertenencia. El Scientec fundamentalmente, Educación en Ciencias con Tecnologías, la pertenencia a la Facultad de Exactas dentro de la Universidad Nacional del Centro, y el CONICET. Y la SIC como siendo nosotros centro asociado. Bueno, para poder llegar a hablar en particular del porqué de las ondas gravitacionales, la idea sería por ahí plantearse una pregunta más general, que es ¿por qué se debería en realidad enseñar la física moderna, la que se denomina física moderna y ya tiene más de un siglo, y la física contemporánea en la escuela secundaria? Y la verdad que después que esta pregunta está planteada, que obviamente no tiene sus arreglos especiales para esta charla, pero ya ha sido compartida con otros colegas en otras circunstancias, un poco de este marco teórico, tratando de difundirlo. Con lo que estamos viviendo hoy en día, la verdad es que podría ser la pregunta más amplia: ¿por qué se debería enseñar ciencia contemporánea en la escuela secundaria? Y definir qué aspectos de la ciencia, si mirado ya desde la naturaleza de las ciencias, sería interesante poder abordar, ¿no?
yo voy a tocar tangencialmente esas cuestiones, pero lo cierto es que hoy, además de estar abrumados con cifras de contagiados y muertos en distintos países, también nos abruman con modelos, simulaciones computacionales, más de 31 para el COVID-19. Todo eso se publica, a veces sin demasiado filtro, y la pregunta es si logramos formar ciudadanos científicamente alfabetizados que, que puedan comprender toda esa catarata de información que recibimos, ¿no? Pero bueno, en mi caso particular lo pensé después que lo estaba mirando. Yo obviamente de lo que puedo hablar es de un pensamiento. Los colegas que por ahí se dedican a la didáctica de la biología, de la química y demás. Una de las razones, como anticipé a partir del título, es la prensa que ha tenido algunas personas que son icónicas, como es el caso de Einstein, fuertemente vinculado con algunas de las teorías de la física moderna y que han trascendido más de un siglo y hoy se sigue trabajando, por lo tanto está dentro de lo que es la física contemporánea, como es la figura de Einstein y la teoría especial y general de la relatividad. Todas estas imágenes están tomadas de cuando se cumplieron los 100 años de la teoría especial y de la teoría general de la relatividad, una en el 2005 y otra en el 2015. En muchas universidades se hicieron encuentros especiales en conmemoración de los 100 años de ambas teorías. Hubo mucha producción de material que fue muy interesante ir rescatando para ir utilizándolo en las clases. Y cuando se detectan por primera vez, finales de 2016, y se comunica oficialmente fuera de la comunidad científica la detección de ondas gravitacionales que son una predicción dentro de la teoría general de la relatividad, en ese momento, y claramente tiene que ver con el contexto, la época del año y demás, abundaron en los medios de comunicación de todo tipo, escritos, televisivos, canales de YouTube, canales de aire y demás, información acerca de la detección de estas ondas. Entonces encontrábamos titulares de este estilo, ¿no? Como Einstein tenía razón, los científicos detectan ondas gravitacionales, un hito para la física. Yo siempre digo, cuando uno se para desde un marco teórico, obviamente mira con determinadas lentes la realidad, en este caso las publicaciones. Entonces ya esa manera de comunicar con signos de admiración y las afirmaciones que se hacen, siempre digo que son un festín solamente si uno lo quiere mirar desde el punto de vista de un análisis de naturaleza de las ciencias, ¿no? Como en este caso, ¿qué significa afirmar que un científico tiene razón? ¿Y por qué en este caso particular las ondas gravitacionales constituyen un hito para la física? ¿Y qué cosa sería un hito para la física? Otros medios donde dan cuenta de lo mismo. Esto también es interesante, detectan por segunda vez ondas gravitacionales, fechado en el 16, unos 4 meses después de la primera comunicación. Entonces, también se postula debajo como pie, debajo del título, tras histórico descubrimiento, los científicos de la Universidad tal vuelven a captar el fenómeno, sería clave para dibujar un mapa de los agujeros negros en el universo. Con una foto que tampoco queda demasiado claro si es producto de una simulación, claramente que lo es, digo, no necesariamente queda claro para el consumidor. En la misma línea aparecían titulares del estilo ¿Quién es la científica argentina que confirmó la teoría de Einstein? Porque además es como si la teoría primero tuvieron que pasar 100 años, firmada, da la idea de cerrada,
y además, de alguna manera, falta la verdad, porque ya vamos a hablar más adelante de ella, pero Gabriela González es una física argentina, cordobesa, que hace años vive en Estados Unidos, integrante del proyecto LIGO, pero fue la vocera del proyecto y trabajó fuertemente coordinando, pero también este titular es un festín para el análisis porque daría la idea de que un mega emprendimiento como es el proyecto LIGO, con más de 2.000 científicos trabajando y decenas de países que convergen en él, parecería que aquí queda todo resumido en una única persona que confirma una teoría. Bueno, al menos es una mujer, que no es poco, y eso también nos va a permitir luego ver algunas cuestiones vinculadas con las perspectivas de género. Bueno, lo que aparece ahora son capturas de pantalla ya de otros tipos de medios de comunicación, donde fueron aproximadamente una semana en la que era increíble. Y aquí pongo justamente de medios totalmente contrarios, podríamos decir, desde el punto de vista político, pero se hicieron eco e hicieron entrevistas interesantes. De hecho, de alguno de esos medios hemos utilizado las entrevistas que se hicieron. Luego, yendo un paso más allá de la teoría de la relatividad, vemos otras cuestiones vinculadas con lo que en su momento fue ciencia moderna, si lo consideramos que se comenzó a hablar en las primeras décadas del siglo XX, pero que hoy en día se sigue trabajando, entonces se diluye y pierde sentido ya al hablar de lo que es física moderna y hablamos de física contemporánea. Entonces hubo otra época que fue en la época del 2012, donde se hablaba de la partícula en la búsqueda de lo que en realidad para los físicos es el bosón de Higgs, y empiezan titulares, o hubo titulares del estilo: el CERN halla la partícula de Dios, que explica por qué existe la materia; el bosón de Higgs se lleva el premio Nobel; Stephen Hawking, la partícula de Dios podría destruir el universo; y ponen en boca de Hawking, el científico advierte: los altos niveles de energía, el espacio y el tiempo podrían colapsar y será un evento que no veremos venir. Aún así, a corto plazo, esta posibilidad es remota por factores económicos. Nuevamente, bueno, hay una información de fondo, pero es un título absolutamente alarmista. Entonces, la pregunta es, más allá de nosotros disfrutarlo desde un análisis epistemológico, ¿qué se puede hacer con todo eso en el aula? Científicos advierten que el colisionador de hadrones podría destruir la Tierra. Nuevo paso hacia el puente entre la mecánica cuántica y la relatividad, dos de las principales teorías de referencia entre el siglo XX y lo que va del XXI. Y esto, la verdad, es totalmente fresco, es de ayer. La verdad que me sorprendió muchísimo en el momento que estamos viviendo y para el tipo de información que uno encuentra en cualquier medio de comunicación de cualquier país. Hallazgo científico volvió a probar que una vez más Einstein tenía razón, y hay como una fijación a que es importante darle la razón a Einstein, y es muy interesante, pero fíjense la fecha, que es del día de ayer. Luego tenemos todo lo que aparece, lo otro en los medios de comunicación, que pueden hacer divulgación de la ciencia. Y después lo que consumen el resto de los ciudadanos y de nuestros alumnos, series icónicas que llevan décadas en pantalla y se van modificando, o películas de este estilo, de la cual por ahí, si después tengo tiempo, luego algo voy a mencionar. Uno podría mencionar otras películas que pueden ser utilizadas en la escuela, o que los alumnos ven y preguntan, como podrían ser Apolo 13, Gravedad, El Marciano, mucho más antiguas, Contacto, que contó con el apoyo de Carl Sagan en su momento. Bueno, en este momento, en esta película en particular, que tiene 2 o 3 años de antigüedad, que ganó, tiene la particularidad de que el asesor científico fue uno de los 3 ganadores del Nobel
por la detección de ondas gravitacionales. Y es muy interesante porque la película puede gustar o no, puede ser entretenida o no. Es típica película hollywoodense, muy bien hecha. De hecho, si mal no recuerdo, ganó los efectos, a los mejores efectos especiales, creo. Pero es una película que, aunque tiene parte de ficción, la parte física fue muy cuidada. Y esto también es interesante para cuando la ciencia se puede relacionar con cosas que por ahí parecerían inimaginables, como pueden ser las cuestiones artísticas, al punto tal que quien estuvo colaborando con esta película, al finalizar la misma y estar trabajando en un modelo, en una simulación visual que fuera lo más correcta desde el punto de vista de la ciencia, pero a su vez llamativa, en esa interacción con más de 30 diseñadores y gentes vinculadas con la industria del cine, terminó dando como resultado un artículo de investigación en el cual desarrollaron nuevas técnicas de visualización para la gente que se dedica a la industria del cine, pero se inspiró en este físico y publicó un paper que es una persona especialista en agujeros negros y en agujeros de gusanos, y el trabajar en la película en una cuestión artística y de visualización lo inspiró para escribir un paper científico. Entonces, por eso siempre me gusta mencionar esta película en particular, pero habría muchas más. Bueno, más allá de que estamos inundados por información y que eso ya podría ser una razón por la cual deberíamos pensar en incorporarlos, porque está permeando a la sociedad, más allá de la escuela, están los diseños curriculares, que son los que deberían guiar, ¿no? Y nuestro hacer en el aula. Desde hace más de 3 décadas se vienen realizando actualizaciones en los diseños curriculares en distintas partes del mundo y en nuestro país también, con fechas específicas. De la física, lo que hay muchos puntos de vista, pero en lo que hay acuerdo es que los temas de física moderna y contemporánea no deberían faltar. Y dentro de esos, que también hay discusión, la mecánica cuántica, también de comienzos del siglo XX, y la teoría de la relatividad, tanto la especial como la general, son dos en los que no hay desacuerdo, en que deberían formar parte de los diseños curriculares. Si miramos un poco lo que pasa en algunos países que se suelen tomar como referencia, al menos desde el punto de vista de los artículos de investigación que consultamos los que trabajamos en enseñanza de la ciencia, nuestro análogo, que es la Asociación de Profesores de Física, publicó un documento donde habla de los nuevos estándares científicos para el siglo XXI. Y como podemos ver, la denominada física moderna, y dentro de ella incluyen a física nuclear, a la mecánica cuántica, a la relatividad y la astrofísica, están formando parte del consenso que la Asociación de Profesores de Física Americanos han tenido. Respecto de la Argentina, bueno, por tomar solo las últimas 2 reformas, desde la vieja época del polimodal, en esa reforma del 92, plantea que algunas cuestiones centrales de la física del siglo XX deberían estar, mecánica cuántica y teoría de la relatividad nuevamente, pero también empiezan a aparecer cuestiones vinculadas a lo que podríamos decir CTS, referidas a ciencia, técnica y sociedad, y la búsqueda de la comprensión de grandes teorías de la física, al menos en un nivel introductorio. Si vamos a los diseños curriculares que están vigentes y miramos los NAPS, perdón, se me acaba de pausar el cronómetro. Si miramos los núcleos de aprendizaje prioritarios para el ciclo orientado a la educación secundaria en ciencias naturales, nuevamente, la idea no es que lean todo, pero
que vea lo que está resaltado. El conocimiento de nociones básicas de mecánica cuántica y relatividad permitirían al ciudadano poder entender cómo la ciencia ha ido evolucionando y cómo marcos teóricos como el de la física clásica o el electromagnetismo no pueden dar cuenta de algunos fenómenos, y a su vez una vinculación entre la ciencia y la tecnología y la sociedad, y poder interpretar desde un punto de vista físico algunos productos tecnológicos, y ahí hay ejemplos sacados de esos mismos diseños curriculares, ¿no? El horno microondas, el uso del GPS, el tomógrafo, reactores nucleares y demás. Se empieza a dar valor a la historicidad de la física, a entender los contextos en los que surgen las teorías y los paradigmas, cómo van evolucionando, cómo los contextos pueden condicionar el surgimiento eh, y el progreso de determinadas teorías y no de otras, y cómo se vinculan con otros campos del saber. Y acá también es interesante porque aparecen la posibilidad de discutir acerca de lo que es eh, cuestiones de disciplinaridad, de multidisciplinaridad, de transdisciplinaridad. Para el caso del ciclo de formación específica, siguen apareciendo aproximaciones a la teoría de la relatividad, nociones básicas de partículas, por ejemplo, vinculadas a la conexión de modelos cosmológicos. Y la otra cuestión interesante es que en el ciclo superior de la educación secundaria con orientación en naturales, pretende que se base en un enfoque de las ciencias y su enseñanza a partir de la noción de alfabetización científica y tecnológica, con la idea de lo que decíamos al comienzo, de poder aproximar a los estudiantes no solo los contenidos propios de las distintas disciplinas científicas, sino acerca de cómo se realiza la actividad científica desde un enfoque que pretende ser superador de la enseñanza tradicional. Por mirar además los núcleos de enseñanza prioritarios en la escuela secundaria en Cava, también vamos a ver que aparecen cuestiones propuestas como leer artículos sencillos de física, identificar problemas planteados, hipótesis, distintas alternativas, interpretar y analizar críticamente la información científica que se presenta en los distintos medios de comunicación. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas que enfrentan los docentes que deciden abordar los tópicos de física contemporánea en la escuela secundaria, suponiendo que ya estamos convencidos que debemos hacerlo? Acá voy a hacer un corte y te pido, Carlos, que me digas porque no sé qué es lo que está haciendo el cronómetro y no sé cuánto tiempo llevo. Entonces, si me decís por favor eso, eh, pero decime cuánto y eh, discúlpame, estoy intentando encontrar nuevamente el reloj y ir a crono. Bien. ¿Me robaste 6 minutos, puede ser? Porque lo encontré ahora y me da 24. Bueno, no importa. No, listo. Nada, está bien, correcto. Era un chiste. Pasa que no sé por qué se corrió la pantalla. Bien. Respecto de las ventajas que tendría un docente que en la escuela pretende abordar tópicos de física contemporánea y en particular de relatividad. Tenemos, por un lado, los resultados que desde hace años nos viene dando la astrofísica y la cosmología, como dijimos, y se divulgan permanentemente en los medios de comunicación, motivan a los estudiantes de carreras científicas, pero también a los estudiantes más jóvenes de escuela secundaria, a aprender acerca de esos conceptos y hallazgos. Como ya dijimos, en el caso particular de las ondas gravitacionales, que ha tenido una nueva contrastación empírica y por lo cual se otorgó el premio Nobel, es una de ellas, LIGO. Sin embargo, en cuanto a física de partículas, si nos vamos unos pocos años más atrás, otro Nobel de Física, justamente por el bosón de Higgs,
y que lleva el nombre de quien pudo medirlo por primera vez, en conjunto con otro físico, y propusieron un mecanismo por el cual los objetos adquieren la masa en el universo. La otra ventaja es que si lo vemos desde este punto de vista de formar ciudadanos científicamente alfabetizados que puedan tener una mirada crítica acerca del quehacer científico, más allá de discutir cuestiones de tipo conceptual, todas estas teorías y la producción, la difusión de las mismas y toda la producción de material que hay, nos permite debatir otras cuestiones que de pronto están más vinculadas con el quehacer de la ciencia que con los conceptos. Y, por ejemplo, nos permitirían debatir acerca de la Big Science o la hoy ya llamada Mega Science, la necesidad de consorcios internacionales, la construcción de mega instrumentos como los que requieren los experimentos, el Atlas, que está vinculado con el experimento LIGO, el colisionador de hadrones. O sea, estamos hablando de cientos de millones de dólares y de muchos científicos y de una mirada de la ciencia que claramente está en discusión, ¿no? Podríamos plantear, ¿realmente tiene sentido que cada país, que cada grupo de investigación decida simplemente por una cuestión de curiosidad trabajar en determinados temas? La cantidad de dinero que se dedica cuando es, ¿de dónde proviene? ¿Es todo de organismos estatales? ¿Proviene de otras fuentes de financiación? ¿Se tendría que discutir a nivel social estas cuestiones? La otra ventaja en el sentido de lo que nos permite discutir es hacer un análisis crítico de los posibles peligros de algunos experimentos científicos, como veíamos en esos titulares tan catastróficos, en algunos aspectos a movimientos de tipo anticientífico, ¿no? Como hemos tenido movimientos procientíficos en algunas épocas de la historia de la humanidad, también hay otros movimientos anticientíficos. Después podríamos discutir si son anticiencias, son pseudocientíficos o lo que fueren. Pero son interesantes para discutir con los alumnos. Y la otra ventaja es el entusiasmo propio de los alumnos, ¿no? Luego estos están tomados, estas viñetas, están tomadas de relatos de algunos docentes del día posterior a que se anunció la detección de ondas, ¿no? Entonces preguntas surgen de todo tipo, mezcladas entre lo que se ven en los medios de comunicación con lo que los alumnos consumen, como podrían ser ciencia ficción, documentales y demás. Preguntas del estilo si se puede viajar en el tiempo, si es cierto que se puede fabricar un agujero negro, si ese agujero negro fabricado en el laboratorio puede devorar la Tierra, qué son esas ondas gravitacionales de las que tanto se habla, qué tiene que ver eso con Einstein, y si fue una argentina quien logró detectarlas. Bueno, preguntas seguramente hay muchas por parte de los estudiantes, pero analicemos ahora cuáles serían las desventajas para un docente. Algo que tampoco es nuevo, ¿no? El material didáctico con el que contamos para el nivel secundario, para estos tipos de temas, en general es muy escaso. Y por lo general lo que podemos encontrar son materiales del tipo de divulgación científica, donde no se profundiza demasiado en aspectos conceptuales o no con la idea que necesitaríamos tenerlo si no hacemos una transposición didáctica quienes nos dedicamos a estas cuestiones. O sea, esos materiales muchas veces muy bien intencionados y realizados por gente por investigadores que trabajan en estos temas, no nos alcanza para llevarlos de manera directa a la escuela. La otra cuestión es la formación docente de grado y continua que hemos tenido y me atrevo a decir siguen teniendo muchos planes de profesorado donde estos temas, en el mejor de los casos, si se ven muy superficialmente como una unidad dentro de alguna materia, en el mejor de los casos. Y la otra cuestión es que los investigadores
no lo estoy viendo porque me lo tapa el propio, el propio cartel de MIT, pero el otro problema es que nosotros como investigadores tampoco tenemos una formación adecuada en estos temas que son de vanguardia, lo cual requiere toda una toma de decisión de cuánto tiempo le vamos a dedicar si nos queremos, nosotros como investigadores, dedicarle a estos temas y qué le vamos a pedir a un docente que haga con la cantidad de carga horaria que ya tiene y no estando acompañado por un material. Entonces, ahí ya estaríamos en problema. Entonces, si nos quedamos con las desventajas, la otra pregunta sería, ¿tomamos la decisión de no abordar la física contemporánea y en particular la teoría especial y general de la relatividad en la escuela secundaria? Bueno, si miramos lo que reportan a nivel internacional la bibliografía, es decir que un objetivo prioritario de la educación científica es que los estudiantes de la escuela secundaria puedan adquirir una mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia, lo cual se considera ya una parte esencial de la educación científica. Bueno, uno podría decir, bueno, podemos tener una mejor comprensión de la naturaleza de las ciencias con otros contenidos. Bueno, ya mostré las ventajas que tienen estos en particular. En el caso puntual de la teoría de la relatividad, hay autores que sostienen que la incorporación de ciertos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ahí podríamos decir, bueno, podemos no estar de acuerdo con esa discriminación en cómo denominar a los contenidos, pero de lo que está afirmando es de física moderna y contemporánea, entre ellos la teoría especial, y nosotros sugerimos que también vale para la teoría general de la relatividad, podrían generar actitudes de valoración de los desarrollos científicos y tecnológicos para la vida cotidiana, y se podría favorecer la participación y responsabilidad social de la ciudadanía en la toma de decisiones de carácter científico, tecnológico, basados en un tipo de análisis que sea crítico. Bueno, después hay una revisión en la que se indagaron las principales dificultades que surgen en el proceso de intentar enseñar la teoría especial de la relatividad. Tiene que ver la teoría, el estudio de cómo tratar de enseñar en la escuela secundaria la teoría especial de la relatividad, formó parte de lo que fue hace años mi tesis de doctorado, dio como resultado la elaboración, la implementación y la evaluación de una propuesta didáctica con un tipo de abordaje contextualizado histórica y epistemológicamente y fundamentado conceptual, psicológica y didácticamente. Y también se diseñó material escrito, que era destinado a alumnos y docentes, con el formato de un libro de texto para la enseñanza de dicha teoría, con la intención de que se propiciara un aprendizaje significativo. Bueno, basado en los resultados que tuvimos, que después podemos charlar de qué tan buenos o no fueron, nos animamos a decir, demos un paso más y tratemos de, dado el contexto histórico que vivimos hace 3 años y con toda la abundancia de información con la que se puede contar, de arriesgarnos a hacer lo mismo con la teoría general de la relatividad. Para eso, decir, bueno, yo en el título había puesto las razones que fundamentarían el por qué, el qué dentro de esa física contemporánea, y en el cómo es lo que digo que depende mucho y va a depender mucho del marco teórico. Aquí en esta intersección aparece lo que yo denomino nuestro marco teórico, porque la verdad es que no utilizamos uno solo. Es decir, alguien podría pararse desde un marco teórico de naturaleza de la ciencia, como este que está aquí, y sería totalmente válido. Alguien podría hacer una mirada de corte psicológico, desde un punto de vista, por ejemplo, de teorías cognitivas, donde el considerar que existe una estructura cognitiva en los sujetos que aprenden y analizar esa estructura cognitiva, donde la conceptualización es el eje central, sería fundamental, también es totalmente pertinente. Y aquí yo no lo estoy viendo, pero sería un marco teórico didáctico. Alguien podría decir, bueno, la naturaleza de la ciencia forma parte de la didáctica y estaría dentro, pero depende qué aspectos se tomen. Por eso, nosotros lo que vamos a considerar la naturaleza de la ciencia son las metadisciplinas que convergen en ella, como es la historia de la ciencia, en este caso de la teoría de la relatividad, las cuestiones epistemológicas, que si se quiere son todavía más troncales, y en particular
centrarnos en lo que es la noción o el constructo de contrastación y poder tomarlo para esa teoría en particular. Analizar las repercusiones de esta teoría dentro de la comunidad científica. Esto fue un hito para la física, pero también para la ciudadanía. ¿Qué es lo que se modifica en el cotidiano que esto haya ocurrido? También tener en cuenta los aportes de los protagonistas, los que son especialistas en estas temáticas, y lo que pueden aportarnos algunas miradas de la sociología de la ciencia. Desde el punto de vista del marco teórico, estamos enfocándonos en que esos contenidos sean conceptuales, o sean lo que tiene que ver con discusiones de naturaleza de las ciencias, van dirigidas a un sujeto, a un estudiante. Y sin entrar en detalle, porque la mayoría de los colegas docentes lo conocerán, nosotros hemos tomado 3 autores porque consideramos que son complementarios. En el caso de Gerard Bernot, que es más conocido en el ámbito de la didáctica de la matemática, la idea de campo conceptual y la idea de concepto como un triplete, donde no tiene sentido hablar de conceptualizar si no se habla de invariantes operatorios que cada sujeto tiene en un esquema de conocimiento. Él es neopiagetiano, entonces la noción de esquema es muy importante, en donde formas de actuar sobre el mundo, que podrían ser las distintas situaciones escolarizadas o no, son las que en realidad le van a dar sentido a esos conceptos. Para él no tiene sentido hablar de conceptos en abstracto, sino en tener en cuenta que el sujeto tiene una estructura cognitiva que pone en juego en acto con los que va a interactuar con esa determinada realidad mediado por situaciones. Esas situaciones, cuando son escolarizadas, el docente va a adquirir un rol fundamental, pero un rol como mediador entre lo que queremos que el alumno conceptualice o los procesos y los alumnos en sí. Entonces va a ser quien va a ser mediador porque va a seleccionar, va a proponer situaciones distintas y va a tratar de que los alumnos interactúen entre sí dentro de una zona de desarrollo próximo y donde el lenguaje y las herramientas que son propias del docente va a intentar que el alumno se apropie desde el punto de vista escolar para poder conceptualizar. Y lo que tiene que ver con Ausubel o Ausubel, como quieran nombrarlo, tiene que ver más que nada con la idea de que también para que un sujeto aprenda, para que el estudiante aprenda, tiene que haber algo fundamental que es de motivación propia por aprender. O sea, sin la motivación del estudiante no va a funcionar la propuesta que hagamos, por un lado. Por otro, la necesidad de que existan subsunsores, es decir, dónde anclar en esa estructura cognitiva que es totalmente dinámica y dónde se van a ir a anclar esos nuevos conceptos. O sea, tenemos que saber cuál es el punto de partida. Vinculado, entonces, con esto no me voy a explayar más porque además tampoco tengo demasiado más tiempo. Sí, lo que por ahí para nosotros es más novedoso es que desde el punto de vista didáctico tomamos una conjunción en lo que se denomina enseñanza para la comprensión y el enfoque, física primero. De esto, muy rápidamente, lo que voy a aclarar es que este enfoque surgió en el ámbito de las universidades. Que es un físico, editó un libro en el 2003 que se llama Gravedad y es el enfoque más representativo. Como para que ustedes tengan una idea, es un enfoque similar al del libro de Paul Hewitt de física conceptual. Y aclaro que este enfoque física primero no tiene que ver con el enfoque que le dan los norteamericanos a la idea de que la física debería darse o abordarse en la escuela secundaria en edades tempranas antes que la biología. Ese es otro tipo de discusión que quedó bajo el mismo rótulo, pero este enfoque es el de una física primero respecto de las ecuaciones, primero respecto de la formalización. Es decir, este libro que está pensado para la universidad aborda todas cuestiones vinculadas con la astrofísica
que captan todavía más el interés del alumno y no pone una sola ecuación. Sin embargo, en la parte final, como anexo, están absolutamente todas las ecuaciones que se corresponden con la teoría de la relatividad a un nivel de una matemática alta. Después de los primeros capítulos avanza a una matemática que no se requeriría una matemática mayor que la de los primeros años. Nosotros pensamos lo mismo de las prácticas. Vamos a ir rápido. Respecto de la enseñanza para la comprensión, asumir a la comprensión como la capacidad que presentan las personas para pensar y actuar con flexibilidad ante diversas situaciones en el mundo, utilizando lo que saben de manera creativa e innovadora. Como ven, esto que es una propuesta que ya tiene varias décadas de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard. ¿Sí? ¿Sí lo estoy mostrando? No lo ¿Querés tengo. que salga y vuelva a entrar? Eh, A ver ahí. A ver. Ahí sí. Bien. La idea de comprensión como contraposición de una memorización, ¿no? Perkins es uno de los referentes en el tema de la enseñanza para la comprensión. Y lo que es los constructos fundamentales que nos permiten entender la idea de comprensión es la idea de tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños y una evaluación diagnóstica continua. Yo esto lo voy a pasar ahora rápido porque la idea era por ahí explayarme un poco más en lo que es enseñanza para la comprensión, pero lo que quiero decir es, les voy a mostrar cuáles son los tópicos generativos, dentro de ellos va a aparecer la teoría general de la relatividad, y nosotros nos planteamos metas de comprensión y desempeños de comprensión que nos darían cuenta de si los estudiantes han logrado alcanzar esas metas. Más que centrarme en lo que son los tópicos, que es justamente decidir qué cosa nos parece a nosotros relevante que un alumno comprenda de todas las que tendría que poder escoger, porque es obvio que no estamos pensando en dar toda la teoría especial de relatividad ni toda la teoría general, sino lo que sea nodal dentro de la propuesta para la cual nosotros pretendemos que ese alumno construya conocimiento. Nosotros nos basamos en de dónde sacar esos tópicos generativos, bueno, obviamente teniendo en cuenta los diseños curriculares de nuestro país. Ese texto, que fue el que dio origen a la idea de una enseñanza a través de lo que se denomina física primero, un texto de divulgación que salió publicado después de que se cumplieron los 100 años de la teoría de la publicación de la teoría especial de la relatividad, donde uno de sus autores es un astrofísico que trabaja en temas de relatividad. El propio libro de Paul Hewitt, Física Conceptual, y los resultados de una encuesta que se realizó hace unos 3 años con alumnos del último año de una escuela secundaria de nuestra ciudad. Lo que hicimos con tomar en cuenta el análisis de todas esas fuentes fue generar estos tópicos generativos. La reelaboración del concepto de gravitación desde el punto de vista desde el punto de vista relativista versus la gravitación newtoniana, la necesidad de analizar qué significa el principio de equivalencia, hablar de la noción de espacio-tiempo y la curvatura de esa noción de espacio-tiempo, agujeros negros, otro tópico generativo, ondas gravitacionales, la relación gravitación y tiempo y la relación entre materia y espacio-tiempo. Aquí quedó marcada esta porque de todos los posibles tópicos generativos va a depender del docente y de qué es lo que esté pretendiendo con las metas que se propuso, cuál es el que va a seleccionar.
Solo por mencionar algunas de las que nosotros nos propusimos para un curso en particular: interpretar el concepto de ondas gravitacionales, analizar el valor de las mediciones de las ondas como una contrastación de la teoría de la relatividad, debatir sobre el proceso de detección, investigar sobre el rol de las mujeres en el proceso de medición de las ondas. En cuanto a los desempeños, voy a irme aquí más rápido porque quisiera llegar, aunque sea que tuvieran un pantallazo general de los materiales que utilizamos, diferenciar el concepto de ondas gravitatorias de otro tipo de ondas abordadas, aquí dice en el taller, porque la propuesta que nosotros desarrollamos la implementamos en un taller de un quinto año, orientación ciencias naturales, de una escuela dependiente de nuestra universidad, una escuela estatal dependiente de la universidad. Identificar los experimentos que permitieron contrastar la teoría general de la relatividad. Y esta es otra cuestión interesante: formular preguntas específicas para entrevistar a científicos especialistas en la detección de ondas gravitacionales. Nosotros hicimos todos los contactos que fueron necesarios, y el cierre, digamos, de la propuesta que llevamos adelante con los alumnos fue una videoconferencia con la doctora Gabriela González, la vocera del proyecto LIGO, donde los alumnos, luego de haber trabajado con los materiales que nosotros seleccionamos, pudieron elaborar una serie de preguntas, de cuestiones que no quedaban claras, obviamente por el tiempo que tuvimos, y bueno, hay varias cuestiones de contexto que después, si quieren y da el tiempo, podemos comentar, pero lo más interesante de este proyecto fue la buena predisposición de la doctora González, que respondió todas las preguntas de los alumnos, e incluso hasta se pudieron abordar cuestiones de género. Bueno, la materia, como les decía, fue un taller de ondas en la orientación de ciencias naturales, aunque nosotros consideramos que es posible adaptarlo para el espacio curricular de física con una orientación en ciencias naturales. La otra cuestión interesante es que los alumnos no habían abordado todavía el tema gravitación desde el punto de vista clásico, por lo cual la primera aproximación a la noción, más allá de las que puedan haber construido a lo largo de su escolaridad, sobre la noción de gravitación, iba a ser desde la teoría general de la relatividad. Con lo cual era muy interesante, porque ya teníamos que empezar a hablar de nociones como las de espacio-tiempo y de formaciones del espacio-tiempo, en lugar de una acción a distancia. Recursos, que es lo más importante. Bueno, libros de textos didácticos para la física de escuela secundaria que incorporaran estos temas, aunque son muy escasos. Y como contrapartida, lo que utilizamos fue una selección de material de divulgación, tanto escrito como de videos. Para hacer esa selección, lo que tuvimos en cuenta fue la fuente, es decir, diarios, periódicos de circulación masiva, canales de ciencia de nuestro propio Ministerio de Educación o de organismos educativos, o sea, no cualquier cosa de la que aparece o se puede encontrar en Internet. ¿Quiénes eran los comunicadores? Es decir, que los entrevistados sean científicos expertos en el tema o divulgadores de reconocido prestigio, porque encontramos de todo, encontramos por ahí documentales que son ininteligibles, u otras que hacen una transposición tan lineal que tampoco sirve. La forma de comunicación, que tratando de que sean atractivos para los alumnos, que sean cortos, en ese sentido, que los más largos fueran charlas del tipo TED, y materiales complementarios que fueran necesarios irles acercando tanto al docente como al alumno en cuanto a descripciones de los experimentos y demás que aparecían citados en los otros materiales, pero que no se los desarrollaba. Por ejemplo, tener que explicar con otros materiales qué cosa es un interferómetro, que es fundamental para la detección de las ondas. Bueno, aquí yo ya sé que estoy con el tiempo llegando o pasando los 45 minutos. Nosotros elaboramos un material escrito que está permanentemente, es dinámico y lo vamos modificando, y sabemos que falta muchísimo, pero la idea es que en ese documento escrito consta de 5 actividades que se van a corresponder con las metas y desempeños planteados. Se compartió en la nube con los alumnos y con los docentes, ahí les va a quedar un link.
También se compartieron materiales que eran específicos o para alumnos y para docentes, videos para alumnos y docentes, todos los libros completos, bueno, después, o sea, libros con el permiso de los autores, de los mismos, y materiales que eran más exclusivos para el docente, donde había cursos de capacitación, ya de la doctora Gabriela González y de especialistas en el tema. Les dejo, aunque después esto ustedes lo pueden volver a ver, pero les va a tomar de pronto, no sé, 5, 10 segundos hacerlo, les dejo un código QR que los va a llevar directamente al Drive, donde cualquiera que quiera ver los materiales, tanto los materiales que, en primer lugar, la propuesta, ¿sí? De la cual de pronto voy a mostrar una sola actividad, porque si no nos vamos a exceder demasiado. Pero ahí van a tener en un la propuesta, 5 actividades, y van a acceder a las carpetas que les van a permitir los materiales para que los miren, los critiquen o los utilicen si es su intención. La primera actividad es más de analizar ideas previas, interés por el tema, subsunsores si se quiere, pero sobre todo cuánto han escuchado hablar de la temática y cuál es el interés por la misma. La segunda actividad son consignas que tratan de analizar las características principales de los fenómenos ondulatorios, en el caso de este grupo en particular con el que trabajamos, que ya habían abordado en el taller, con el objetivo de que puedan distinguir los tipos de ondas que habían analizado, ondas mecánicas, electromagnéticas, con las ondas gravitacionales. ¿Cuáles son las características principales en que se diferencian? Entonces, hay preguntas del estilo de si deberían tener un medio en el cual propagarse, si se desplazan en un medio, cuál podría ser. Preguntarles siempre desde el punto de vista de ellos cuál podría ser su velocidad de propagación a modo de anticipación, ¿no? Pero aquí todavía, en esta actividad, es a partir de lo que ellos saben y de lo que estiman y de lo que han leído. Luego, antes de pasar a la actividad 3, van a ver en el PDF, si lo pudieron escanear y abrir, que hay una introducción al tema, muy breve, y esa introducción es la que de ahora en más pretendemos ampliar y que tome el rango, como nos pasó en la teoría especial de la relatividad, de que pueda constituirse en un material del estilo de un libro didáctico, donde nosotros conjuguemos de dónde vienen las fuentes de información, porque sabemos que el docente le podemos dar un montón de material, pero no va a tener el tiempo físico real para leer libros específicos, libros de divulgación. Voy a ir rápido con esto. Para que vean en la actividad 4, que es el enfoque que tiene más que ver con cuestiones de naturaleza de las ciencias, de sociología de la ciencia y cuestiones de género. Entonces se solicita a los alumnos que indaguen a partir de la lectura de artículos y de otras fuentes que puedan consultar, qué es el premio Nobel, qué tan importante les parece que es, con qué otro tipo de premio fuera del ámbito científico lo compararían, cuál es su opinión respecto al escaso número de mujeres que han ganado este premio desde que se comenzó a otorgar, si consideran que es más complejo para las mujeres dedicarse a la actividad científica, por qué razón el premio Nobel de Física de 2017 fue compartido por 3 físicos y no lo recibió una sola persona, qué país tiene más cantidad de premios Nobel y cuáles podrían ser algunas de las razones. En la última actividad, después de todo ese trabajo realizado, lo que se pide es un mapa conceptual en consonancia con lo que decíamos, que tomamos el marco también teórico o algunos aspectos del marco teórico del aprendizaje significativo de Ausubel, porque los mapas conceptuales, entendidos como corresponde, como una herramienta metacognitiva, ha dado cuenta a lo largo de las décadas de que son una herramienta muy potente para compartir e intercambiar significados, y cuando los alumnos aprenden a utilizarlas ponen en juego muchos otros recursos que de pronto al responder las actividades no fueron puestos en juego y nos permiten de alguna manera, como decíamos, de los esquemas dinámicos de los que habla Bernold, tener a pequeño acercamiento a una exteriorización de qué han construido con todo ese material que les hemos dado.
Por último, algunas cuestiones de debate, desde mi punto de vista. Que la investigación de temas de física moderna y contemporánea para la educación en física en el nivel secundario debería crecer como línea de investigación nuestra. Que nosotros como investigadores deberíamos salir de lo que yo denomino zona de confort, y pido que nadie se sienta ofendido, porque alguna vez no, el año pasado particularmente en REF estaba Genaro Guisasola, con el cual, a partir de sentirse tocado porque él estaba trabajando en temas de mecánica clásica y newtoniana, un poco en broma decía, bueno, yo hago cosas muy menores, sino no es cuestión de hacer cosas menores o no, lo que me refiero es que todos como docentes estamos formados en temas de física clásica, lo cual no quiere decir también que no tengamos que seguir aprendiendo. Pero son temas que dominamos. Entonces, asumir que es indispensable que, si queremos abordar estos temas como investigadores, nos tenemos que formar en contenidos y conocerlos. Y en la mayoría de los casos eso no ocurre y demanda muchísimo tiempo y mucho esfuerzo. Y también discutir hasta dónde tenemos que saber. Es decir, yo he intentado formarme, he hecho cursos, talleres y demás. Sé que todavía no son suficientes. Tengo grandes discusiones con algunos físicos, algunos que los tengo muy cerca, en particular en mi casa, que son de los que dicen: uno no puede enseñar algo que no maneja. Entonces uno trata de dar un montón de contraejemplos, de decir, bueno, entonces no podríamos pasar de justamente determinado tipo de leyes. ¿Y qué va a pasar cuando sigan las generaciones de nuevos profesores quedando rezagados respecto de los diseños curriculares? Entonces nunca podríamos atrevernos a enseñar cuestiones para las que no fuimos formados. Hay que hacerlo, y para mí la manera de hacerlo, además de hacerlo con mucha responsabilidad, es trabajar en equipos con especialistas que tengan sensibilidad por los temas de educación, como es el caso, había puesto yo, el de Diego Massitelli, con 100 años de la teoría de la relatividad, donde él es un físico que no tiene nada que ver con la educación, más que dar a nivel de grado o de posgrado, pero que siempre ha sido abierto a dar cursos en CIEF o en REF, y a responder preguntas y a compartir materia. Entonces, con ese tipo de gente que tiene esa sensibilidad para trabajar en conjunto con docentes, o sea, no solamente dando los cursos de capacitación, sino después leyendo nuestras producciones. Gabriela González incluso ha leído nuestras producciones y nos ha dado devoluciones. En ese sentido, creo que es la manera de poder acercarnos si nosotros no hemos tenido la posibilidad de formarnos en el grado al respecto. Luego, promover y proponer la realización de talleres en temas de física contemporánea, de ondas gravitacionales en particular, que es de lo que estamos hablando. La Asociación de Profesores de Física de la Argentina, a través de REF y CIEF. Yo recuerdo, al menos en ambos eventos, por lo menos en tres ocasiones ha habido talleres para realizar de teoría especial y general de la relatividad, incluso el primero de todos con el recordado y querido doctor Maistegui y con el profesor Boido. O sea que se vienen haciendo. Y proponer, nosotros hemos propuesto, humildemente, hicimos un taller que la verdad que nos dio mucha satisfacción, la interacción con 14 docentes que lo hicieron en la REF, con una colega de Lecientec, propusimos el taller, y bueno, la idea era que muchos de ellos pensaban este año implementarlo, y obviamente no se ha podido realizar para tener un feedback de ellos. También me parece importante publicar investigaciones vinculadas con estos temas en los medios que tengan llegada a los docentes. Yo lo digo desde la perspectiva de ser docente, pero docente investigadora. Digamos, si nosotros nos quedamos con lo que el sistema nos condiciona a publicar en revistas de alto impacto, tenemos que ser conscientes que es poco probable que el docente que está frente a un aula en la escuela secundaria no va a ir a leer, ni es probable que tenga acceso ni conocimiento. Puede que sí, puede que no, pero la mayoría de esas revistas de alto impacto eh, nos piden que publiquemos en inglés. Para los docentes es una traba más, como lo puede ser para muchos de nosotros. El idioma siempre, no siempre, para algunos constituye una traba, más tiempo, eso seguro, y
Y de verdad creo que en los lugares a los que pueden acceder, en donde estos trabajos se publican, no siempre son los que acceden el docente. Entonces, al menos yo me he propuesto que en la revista de APFA, que es en español y es a la que llega a los docentes, ya sé que no a todos, pero se está intentando que llegue a los docentes en formación, a los que están, a los futuros docentes, mejor dicho, que hagamos el esfuerzo de publicar ahí. Y ahí está planteado a modos de preguntas que quizás también podría ser bueno, esto que decía y que está vinculado con lo del trabajo con especialistas, que de pronto nuestra revista, otras revistas, las que fueren, pudieran tener una sección donde el docente plantee dudas respecto de algún tema y un especialista pueda dar una devolución. Bueno, perdón, me tomé 10 minutos más. Muchísimas gracias por el aguante, si es que todavía ha quedado alguien allí. Voy a dejar de compartir. Sí, sí, hay gente y hay también muchas ganas de hacer preguntas. Así Bien, que voy a ir ahí. menos mal que no es un vivo de Instagram que nos cortan directamente. Claro, no, no. No, no, ahí. A ver. eh, bueno, a ver, por ejemplo. Hay una. Bueno, a ver. Estás Mayra. eligiendo mucho. Sí, estoy eligiendo Estás porque. eligiendo mucho quiere decir que No, me preocupa, me no, no, preocupa. lo que pasó es que yo me puse a anotar y me olvidé de seleccionar. Entonces quiero. eh, Sí. bueno, Mayra Garcimuño dice: ¿se ha incluido Hola Mayra. ¿se ha incluido el dictado de estos temas en la formación de los profesorados? A ver, de estos temas concretamente, como está el diseño curricular actual, habría una materia, yo puedo hablar por el profesorado en el cual yo trabajo. Hay una materia que se llama Tópicos de Física Contemporánea. Lo que tenemos es un pequeño problema. Tenemos la materia y no tenemos alumnos. Como sabrás, Mayra, estamos en desventaja respecto de ustedes, los físicos, y la materia está, pero en nuestro profesorado. Yo no puedo hablar por otros profesorados porque no lo sé. La interacción que tuvimos el año pasado en REF era que aparecían apenas algunas cuestiones de la teoría especial de la relatividad. Podía ser en materias como electromagnetismo, mirado desde el punto de vista electromagnético, qué cosas no coincidían o no podía responder el electromagnetismo desde la clásica, o bien en materias como, por ejemplo, mecánica clásica, o en algunos casos, en el caso de Tandil, estuvo en estructura de la materia, antes de llamarse estructura de la materia, pero siempre como un tema dentro de una unidad, o en el mejor de los casos, una unidad. La primera vez que apareció como materia fue en nuestro profesorado en tópicos de física contemporánea, que si yo no mal no recuerdo, pero quizás están del otro lado de la virtualidad mis colegas del departamento, fundamentalmente mis colegas del núcleo, de Cientec, me pueden decir, pero yo creo que si la han cursado 3 docentes, en lo que va desde que está la materia es mucho. Bien, bueno, a ver, acá hay una conversación un poco larga, voy a tratar de resumir en una pregunta. Augusto Alteraz pregunta, dice que bueno, habla sobre la no especialización a veces de docentes por ahí en ciencia, al menos yo lo voy a ejemplificar con la provincia en donde yo vivo, en donde hay Sí, físico-química a veces, o por ejemplo hay gente de matemática que le toca dar física, y entonces por ahí se enseña matemática aplicada por sobre conceptos físicos, en vez de... sí, y por ejemplo,
menciona Alberto, Augusto, perdón, que se enseña sobre el modelo atómico de Bohr como si fuese el paradigma de hoy. Entonces él pregunta en particular si tenés algún dato o algún relevamiento del abordaje de la enseñanza de la física moderna y contemporánea en general hoy en la secundaria. Si hay un relevamiento respecto de si la física moderna y contemporánea se incorpora o sobre cómo se incorpora, Sobre cómo se porque incorpora seria, digamos, como para tener una yo, especie de conocimiento, de diagnóstico, ¿no? Para saber en qué situación estamos. Eso interpreto de... em, digamos, de la física contemporánea en general, no podría hablar. Sé que hay varias propuestas que no tienen que ver con lo mío, pero por ejemplo, de enseñanza de la mecánica cuántica. Hay colegas de nuestra facultad, de otro núcleo de investigación, que trabajan en la enseñanza de la mecánica cuántica desde marcos teóricos que son diferentes. Cuando digo diferente, ¿qué es? En líneas generales lo que se ve cuando uno hace un relevamiento, sea para estos temas o para otros, es que la escasez en los libros didácticos para los profesores de física, además se vincula, además de ser escaso, se vincula como con una sobresimplificación de los textos de un nivel universitario. Es decir, uno puede ver, en el mejor de los casos, en un texto de secundaria y sobre todo en los más antiguos, dejemos de lado un Hewitt que tiene otra lógica, otra estructura, pero en los que pretenden dar además un modelado, un modelo matemático de lo que se está hablando, suelen ser simplificaciones de textos clásicos universitarios. ¿Sí? Entonces, abordajes novedosos, salvo los que sí sé, no solo de otros núcleos de nuestra propia universidad, porque los hay en otras partes del mundo también, con el caso de la mecánica cuántica, de otras temáticas no sabría. De relatividad, ha empezado a ver como en los últimos años un poco esto de alejarse de ser simplificaciones de textos universitarios y plantear estos modelos como el que yo digo, donde se explicite cómo estoy concibiendo al estudiante, cuál es el rol del docente, cuál es el rol que va a tener el paraguas de naturaleza de la ciencia y concretamente un marco teórico didáctico. Pero puedo hablar de eso, de la teoría especial, de la teoría general, no he visto absolutamente nada para el nivel secundario. Sí, obviamente el modelo a nivel universitario, que ya es un problema, porque bueno, lo que yo no dije es que nosotros no nos formamos a nivel de grado, pero en realidad temáticas que incluyan a la teoría general de la relatividad, eh, ondas gravitacionales, agujeros negros, expansión del universo, modelos cosmológicos y demás, a nivel carreras de grado tampoco está dado. Por lo general son cursos de posgrado. Eh, posgrados de física o posgrados de astronomía. En ese caso sí hay más innovación, si se quiere, que en la escuela secundaria, porque está este libro de Hartle que fue como un boom en distintos departamentos de física en varios países, de física primero. Entonces, la idea es analizar todas las aplicaciones, si se quiere, o los ejemplos en los cuales se requiere conocer qué significan las ondas gravitacionales y qué significa la teoría general de la relatividad, como un enganche a partir de esos ejemplos que son como más mediáticos, ¿no? Hablar de agujeros negros, hablar de distorsiones espaciotemporales y demás. O sea, si se quiere, estamos más adelantados en las carreras de física que en las de profesorado, hasta donde yo conozco. Sí, la preocupación por ahí que se da acá y que la he visto también en las anteriores charlas y entrevistas fue un poco la cantidad de docentes por ahí no especializados en física que hay en nivel secundario, digamos, desde técnicos, ingenieros no especializados en lo que es didáctica o sin una formación de ese tipo y tampoco a veces no específicamente en física.
como pasa Sí. en mi provincia. Entonces, Sí. preguntan acá cómo resolver eso, si para vos hay una forma de resolverlo. Bueno, no, la verdad que es una pregunta complicada y me excede, digamos. A mí como profesora, formada como profesora de grado, eh, obviamente que voy a considerar que no es lo mismo una física dada por un profesor que una física dada por un ingeniero, aunque su título lo habilite y aunque haya hecho un recorrido o un trayecto profesional en educación. Creo que todo depende de cómo el docente aborde su profesión, qué tan profesional pretenda ser y todo lo que no tiene dado, porque alguien también me podría decir, bueno, pero vos tampoco tuviste relatividad general, es cierto. Lo que tengo son otras herramientas pedagógicas, didácticas y demás, y las ganas de formarme. O sea, la única manera en que eso se puede suplir es con un grado de toma de conciencia de cuál es la profesión que está desempeñando aquel que de base no es docente y que se dé cuenta de la necesidad de seguirse formando, no solamente en contenido, sino si es alguien que viene de otra profesión y maneja el contenido, bueno, que creo que a esta altura, o no, no sé si creo, a veces uno supone que hay cosas que se creen por sabidas o que ya están, o que es repetir más de lo mismo, y se lleva la sorpresa de que hay gente que no lo ve así, pero claramente decirles a esas personas que tengan en cuenta que saber un contenido de ninguna manera garantiza que puedan hacer una transposición didáctica eh, decente para el aula, que es complejo y que requiere mucha voluntad, muchas ganas de aprender permanentemente y de ponerse uno en la posición de alumno. Yo no veo otra manera de solucionarlo. Bueno, para ir cerrando, bueno, hay gente que nos preguntan por el QR, no sé si lo podemos poner de vuelta o si no, de última lo Sí, que cómo podemos no. hacer es Eh, esta charla dentro de una hora más o menos queda en el canal porque YouTube se queda procesando un rato y entonces queda en el canal. Lo que podemos hacer después, en última, es poner en la descripción del video, pero me parece que se ve bien. Pero si yo llego a ver que no se ve bien, ponemos en la descripción del video el link ok, vos me realmente. decís que ponga el QR Ujú. para que pueda compartir el material. Lo otro es Sí. que, bueno, es cierto que va a quedar grabado en YouTube. Lo que no está ahí, por ahí en el material que es para el docente es lo que estaba en la presentación que hago mea culpa de que me extendí, pero de pronto si alguien quiere el PowerPoint donde están detalladas las 5 actividades con las preguntas y las metas de comprensión y los desempeños de comprensión asociados, que me escriban porque van a tener el mail y yo les mando el PowerPoint, porque eso sí va a quedar como que se pasó en modo rápido. Yo ahora busco compartir la pantalla y busco el QR y ustedes me dicen si lo pueden ver. Ujú. Vos me dirás, Carlos, y lo que dice el resto, si es que pueden acceder. Bien. Sí, yo pude acceder, así que en última instancia después, como te decía, creo que funciona, pero si no lo ponemos en la descripción del video. Bueno, Bien. y yo no me puedo contener, te quiero hacer una pregunta para cerrar. Ok, lo Eh, dejo todavía. Discúlpame, Carlos, sí, ¿querés que lo deje por si alguien lo está escaneando? ujú, bárbaro. Y no te Eh, veo, no pasa que no te voy a ver la cara hasta dentro de unos segundos. mm, Decime. bueno, no, mi pregunta tiene que ver con que vos, bueno, en la secuencia didáctica mostraste que por ahí les hacían ver charlas TED, hablaste de Sí, las películas que a mí me ha pasado también que vienen y te preguntan sobre Interstellar y un montón sí. de otras cosas. Entonces, mi pregunta es,
de lo que vos estuviste viendo, ¿qué Sí. dirías que le falta a la divulgación para hacer contenido educativo? Espera que te quiero ver. Voy a ir así te puedo ver la cara. Em, me preguntabas qué le falta a la divulgación para Para, hacer para, contenido educativo. claro, Bueno, lo que me parece que hay muy buenos materiales de divulgación, muy buenos divulgadores, pero para mí eso es un insumo, es un recurso que solo adquiere valor en la educación en el contexto del diseño de una propuesta para el aula. Per se me parece que sirve mucho a la gente que gusta de la divulgación, si está bien hecho, mejor todavía porque capta el interés, en el caso de los adolescentes, porque puede captar vocaciones científicas, sin duda, pero un material de divulgación que no tenga errores conceptuales, que sea atractivo para las distintas edades y demás, eh, solo no constituye ni garantiza que un sujeto aprenda, porque es eso, es un, en todo caso, para la educación es un recurso. Para quienes lo hacen con fines de llegar a por fuera de la escuela, está perfecto, pero los objetivos de la divulgación en ese sentido no coinciden con los objetivos escolares. Entonces, nosotros en la escuela la diferencia es que un libro, en el mejor de los casos un libro didáctico, debería estar pensado con un criterio didáctico que contemple qué idea tenemos, qué concepción tenemos acerca de la conceptualización que realizan los sujetos, qué rol le vamos a dar a la naturaleza de la ciencia y demás. En ese sentido, entonces, seleccionamos estas charlas y todo lo demás. Pero pensar en que porque una charla, un video esté, repito, muy bien hecho, sea súper atractivo, eh, tenga el tiempo justo para enganchar a un adolescente, por ejemplo, y demás, el hecho de que el adolescente lo vea, en todo caso se va a motivar. Pero, ¿qué puede haber aprendido? Bueno, deberíamos después hacer una investigación para saber qué es lo que aprendió conceptualmente de los constructos que están detrás. En cambio, cuando lo toma un docente lo va a tomar como un recurso, como puede tomar un libro, un video, una práctica de laboratorio, una simulación. Yo no tengo ningún problema. Lo que me sorprende es que todavía haya gente del otro lado. Que sí, que es totalmente así. Que pienso, primero que estoy de acuerdo porque lo he escuchado. O sea, yo no lo claro. llegué a contar porque pasé muy rápido la manera en que trabajamos en ese taller. En ese taller yo fui de observadora no participante, o esa fue la intención, al menos, de las dos veces que se puso en práctica esta propuesta. Y lo escuché directamente, nadie me lo contó. Bueno, y todo esto, o sea, curiosamente es súper interesante, es, como dirían los adolescentes, re sci-fi todo lo que nos estás mostrando, pero ¿para qué sirve? Bueno, Pa- ahí es otra vez retomar para qué Perdón, sirve ese contenido, ese constructo, para qué sirve esa teoría, para qué sirven los millones invertidos en. Bueno, como en muchos otros casos, eh, nosotros lo que le contamos a los estudiantes es que particularmente la detección de ondas gravitacionales, más allá de confirmar la teoría general de la relatividad y darle el gusto a los que publican Einstein tenía razón y como les gusta titular a algunos periodistas, lo que nos cuentan los especialistas es que es un antes y un después
en la manera de concebir la astronomía, no solo la astrofísica, sino ya la astronomía. La astronomía pre-ondas gravitacionales se basaba fundamentalmente en lo que podíamos obtener de recoger ondas electromagnéticas, ¿sí? Acerca de cosas que ocurren en el cosmos o que han ocurrido miles de años o millones de años atrás. A partir de las ondas gravitacionales es como tener una nueva técnica súper especializada y refinada de medición que nos va a decir mucho acerca de, por ejemplo, los orígenes del universo, el futuro del universo y de ayudar a contrastar otras teorías de astrofísica. ¿Para qué sirve eso? En la multidisciplina, si querés, o en la transdisciplina, pasarlo de una disciplina de la física a otra, como la astrofísica. Y luego eso da como resultado, bueno, como pasó con la época de la carrera espacial, donde se invirtió un montón de dinero en poder colocar o hacer llegar el hombre a la luna, pero después eso también le volvió a la sociedad en la posibilidad de tener determinados equipos médicos de rayos X, de tomografía o de lo que fuere. Es decir, eso es interesante porque es una pregunta totalmente válida que puede hacer un alumno. Ni hablemos antes y después del COVID. Yo me pregunto ahora mismo, después del COVID, volviendo al aula, intentando hablar de estos temas y diciendo los miles o los cientos de millones de dólares que se gastan. Pero por supuesto que hay que apostar siempre a la ciencia. Entonces, la respuesta es esa. Trasciende a la propia física, es como antes y después del telescopio, así como la astronomía pretelescópica y posttelescópica, y luego, como no sé en cuánto tiempo, porque eso ya es una cuestión que tiene que ver con la ciencia, tecnología, la tecnociencia, la sociedad y demás, en cuánto tiempo podremos ver, como nos pasa hoy con el GPS, que si el GPS no tiene en cuenta las correcciones relativistas, no nos serviría absolutamente de nada. Entonces, cuando me preguntan para qué sirve la teoría general, bueno, no tendrías el GPS en tu teléfono, pero además, para poder medir ondas gravitacionales, hubo que desarrollar instrumentos que requirieron eh, una especificidad y un grado de medición muy, pero muy fino, lo que requirió a su vez un desarrollo tecnológico que no había. Ese desarrollo tecnológico para la construcción de los colimadores, para la construcción de los espejos, en el interferómetro, seguramente a futuro va a llegar también a la sociedad. Y ahora sí, bueno, me había olvidado antes de prender mi micrófono, así que creo que no se escuchó, que la última pregunta fue la de Vicente Menéndez. Eh, ¿Se y, escuchó la respuesta? sí, se escuchó la respuesta, sí. Ah, ok. Y la última pregunta que vamos a hacer, bueno, si podés comentar el tiempo que llevó el taller. Excelente pregunta, porque yo siempre digo que tengo un karma con estos temas. Lo tuve cuando hice la implementación de la propuesta para la enseñanza de la teoría de la relatividad especial, cuando hice mi tesis de doctorado, y lo volví a tener acá. Es muy gracioso porque la primera vez que lo implementamos con mi colega, que se debe estar riendo, nos tocó Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol ya ni recuerdo que llegamos. Semifinal, no sé a qué llegamos. Pero bueno, no importa. El taller se daba los martes de 13 a 15. Y todos los martes de 13 a 15 teníamos o jugaba Argentina o jugaba un par de equipos que ponía en riesgo a Argentina. Así que fue muy difícil, la verdad, competir contra el Mundial. Así y todo, en esa primera implementación lo hicimos en 4 clases de 2 horas, de las cuales la última clase se trasladaron los alumnos a nuestro campus universitario, a la biblioteca, donde hicimos un Skype con Gabriela González. Me preguntás, ¿4 clases de 2 horas suficiente? Ni de casualidad.
más en el contexto de que algunas de esas 4 clases se tuvieron que terminar antes para que se pudieran retirar para ver el partido que comenzaba creo que también a las 15. Entonces se retiraban por ahí 1 hora antes. La segunda ocasión, bueno, hubo otro tipo de problemas, pero ahí tuvimos lo que yo considero que sería lo ideal, y me van a decir, es una locura, pero bueno, tengan en cuenta también que esto era un taller, ¿sí? Entonces en ese taller, y era un taller de ondas, lo que no quiere decir que no se pueda llevar al diseño curricular de materia tradicional fuera de la perspectiva de un taller. La segunda vez nos tomó 6 clases. Después de eso, en cuanto al tiempo, depende también mucho del grupo y de qué tan, no tanto de la motivación, sino de qué tan acostumbrados estén a cumplir con lo que el docente les pide y con hacer lecturas de una clase para la otra o de mirar videos. Eso la verdad es que hay que irlo ajustando y obviamente depende de cada grupo. A nosotros nos pasó que en el segundo grupo, la primera vez trasladamos cañón, parlantes y demás, y lo hicimos en el aula de ellos, y la atención, no voy a decir que fue total, porque además no tengo cómo mensurarlo, pero hubo una atención y una participación tremendas. La segunda clase se realizó en la sala de informática, donde todos tenían acceso a Internet, y yo, que estaba como observadora no participante y me dedicaba a tomar notas de todo lo que iba pasando, esa parte no ha sido evaluada aún, veía cómo muchos trabajaban y muchos otros se conectaban a Internet. Entonces hay muchas variables, la verdad, a tener en cuenta, pero ese mismo grupo de la conectividad, la verdad es que trabajaron muy bien. Y el primer grupo, a pesar del mundial y de todo lo demás, yo siempre digo, más allá de las metas en el sentido del aprendizaje para la comprensión, hubo cosas que me sorprendieron y que trascendieron las metas que nosotros nos habíamos propuesto. Nosotros nos habíamos propuesto metas para pensar en formar estos ciudadanos científicamente alfabetizados, discutir otras cuestiones que tienen que ver, obviamente, con contenidos, pero otras que trascienden lo meramente conceptual. Y para mí la sorpresa mayor fue que de ahí, después de ese curso, una alumna que estaba en dudas de qué estudiar, eh, decidió que iba a estudiar una física y otro profesorado de física, lo cual fue una alegría tremenda. Bueno, está bien, para algunos podrá ser mucho, para otros podrá ser poco. Es decir, ¿qué es lo objetivo que tengo para mostrar? Después puedo mostrar todas las tablas y todo el análisis que hicimos de las entregas que los alumnos nos hacían, porque los alumnos también subían a un Drive sus producciones y fueron analizadas, o sea, sus respuestas, sus mapas conceptuales, la entrevista propia que elaboraron, donde daba cuenta de qué cosas les habían interesado conceptualmente y qué cosas les generaban dificultad, la que generaron para trabajar con Gabriela González. Así que bueno, esas son los objetivos que nosotros nos propusimos. Y fue, no sé si estos los logramos, porque todavía esto requiere muchos ajustes y volver a implementar. De hecho, ahora estamos hablando con gente del País Vasco, justamente con el grupo de Genaro Guisasola, con la idea de que le interesó bastante esta propuesta, estuve trabajando con él y lo van a implementar desde otra perspectiva, que es la investigación basada en diseño. Van a tomar algunas de las actividades que nosotros planteamos y la van a implementar con su grupo en País Vasco. Veremos cómo resulta en términos estrictos de metas de comprensión, ¿no? Metas que tienen que ver con contenido y con cuestiones de naturaleza de la ciencia. Pero esto que surgió de que alguien se motive y decida estudiar una carrera a través de una propuesta, al menos es súper motivante, por lo menos para mí, para seguir en esta línea. Bueno, te agradecemos tu tiempo. Gracias a vos, Carlos, por ocuparte siempre de toda esta parte técnica y gracias a todos los colegas que están del otro lado conectados y apoyando este tipo de iniciativas
que requieren mucho también de gente como vos, que esté pendiente de que todo funcione y después de subirlo al canal correspondiente y demás. Así que gracias a los colegas y es una alegría en estos momentos estar virtualmente conectados. Y cualquier cosa que necesiten, me escriben al mail y mando más material y mando más prolijamente el PowerPoint que ya sé, ya debo tener una catarata porque tengo silenciado el teléfono diciéndome de que me pasé con el tiempo, entonces no pude mostrar eh, al menos las actividades con más detalle, pero si me piden les envío el PowerPoint para que lo miren con tranquilidad y para cualquier otra consulta siempre estamos desde